Hola a todos, mi nombre es Gabriel Mejía y junto con Gabriel Poblador, Antonia Vélez y Julián Guillermo Santos hablaremos de la Sociedad Anónima SA en Colombia. La sociedad anónima es un tipo societario regulado en el título quinto del libro segundo del Código de Comercio colombiano. Aquella es una sociedad de capital constituida intuito pecunia, conformada por socios que limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes, administrada por gestores temporales y revocables, acompañada en su denominación por las letras SA con capital social representado en títulos valores participativos negociables. Esta es el prototipo de las sociedades de capital y está concebida para grandes empresas. Como se afirmó, hay una marcada línea divisoria entre el patrimonio personal de los accionistas y el de la compañía, y sus acciones tienen libre negociabilidad y mayor circulación en el mercado. Con la entrada de la Ley 1258 de 2008 y en consecuencia el auge de la sociedad por acciones simplificada, la sociedad anónima perdió cierto nivel de importancia, pues los empresarios vieron en la sociedad por acciones simplificadas la oportunidad de constituirse bajo un tipo societario mucho más flexible y bajo las particularidades de la ley mencionada. No obstante, tal como lo ha indicado la Superintendencia de Sociedades, la sociedad anónima resulta ser un tipo societario de gran importancia para las empresas que se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia o, al no estarlo, pretenden hacerlo en un futuro cercano. De igual forma, es importante resaltar que la normatividad aplicable a la sociedad anónima en Colombia es de vital importancia en virtud de la remisión normativa que menciona el artículo 45 de la Ley 1258 de 2008, esto es, en el evento de que ciertos aspectos no estén regulados en la mencionada ley o que los socios no hayan estipulado en los estatutos sociales, este tipo societario, es decir, la SAS, deberá atenerse a lo dispuesto para las sociedades anónimas. Número de socios como elemento esencial del tipo. Según el artículo 374 del Código de Comercio colombiano, la sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. En el evento de que concurran menos de 5 accionistas, el tipo padecería de un elemento de su esencia y por ende se reputaría su inexistencia o aquella deformaría en otra forma asociativa, como por ejemplo en una sociedad por acciones simplificada. Los accionistas de una sociedad anónima, por estar inmersos en una sociedad de capital, ven limitada su responsabilidad al monto de sus aportes. Incluso, distinto a lo que ocurre en las sociedades limitadas, la limitación se extiende a las deudas laborales o fiscales. Esto no quiere decir que la sociedad anónima, cuando tenga deudas con terceros, no deba responder con todo su patrimonio al pago de dichas obligaciones dinerarias. Por otro lado, los socios podrían responder bajo una responsabilidad solidaria subsidiaria en los procesos de liquidación obligatoria, cuando se evidencie que su actuar fue de manera fraudulenta. De igual forma, los terceros afectados por ciertas acciones de la sociedad podrían presentar una acción de desestimación de la personalidad jurídica, como por ejemplo cuando evidencien actos fraudulentos que puedan afectar el pago de la creencia del que son titular. Continuando con nuestro estudio de la sociedad anónima, ahora vamos a mirar el capital. El capital de la sociedad anónima, en el artículo 375 del Estatuto Mercantil, establece que éste se dividirá en acciones de igual valor que se representan en títulos negociables. Mientras el artículo 376 habla del capital autorizado, suscrito y pagado. Al constituirse la sociedad, deberá suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. Para entender esta norma les planteo el siguiente ejemplo para constituir una sociedad anónima. El capital autorizado será 250 millones de pesos, por lo tanto el suscrito será la mitad de este, 125 millones de pesos, mientras el pagado será la tercera parte del suscrito, que para el ejemplo serían 41.666.660 pesos.
Hay que tener claridad que el saldo del capital suscrito deberá pagarse en un plazo máximo de un año contado a partir de su constitución. En derecho, las acciones y en el marco legal colombiano han sido definidas como títulos valores de contenido corporativo o nominativo que representa una participación homogénea o una parte alícuota del capital social. O, siguiendo esta línea, la fracción del riesgo que asume el accionista y consiguientemente que permite determinar la cuantía de los derechos, valga la redundancia, cuantificables. Por ejemplo, el voto y la suscripción. Esto en proporción con los derechos atribuidos a los demás accionistas. En general, las acciones tienen o se les ha reconocido tres características principales. Una, que se trata de la negociabilidad y es de la naturaleza de las acciones que sean libremente negociadas. En efecto, a falta de estipulación estatutaria expresa que restrinja su libre transferencia, se entenderá que sus titulares pueden negociarlas en cualquier tiempo en operaciones celebradas con otros accionistas o tercero, siendo el instrumento asignado por el legislador para dividir el capital en las sociedades anónimas. Son títulos libremente negociables, haciendo la salvedad de las restricciones derivadas del derecho de preferencia tanto en la suscripción como en la negociación. A cada socio debe expedirse el título que lo acredita como tal y solo se expiden cuando las acciones están íntegramente pagadas, pues mientras no ocurra así, la sociedad solo exige certificados provisionales, en consonancia a lo dispuesto por los artículos 499 y 500 del Código de Comercio. A pesar de que existe controversia sobre algunas características propias de los títulos valores como la incorporación, legitimación y autonomía, pues indiscutiblemente a razón del artículo 648 del Código de Comercio nos encontramos ante un título valor. Un aspecto especial respecto a las clases de acciones es que, de acuerdo al Acuerdo de Cartagena, los países integrantes de la Comunidad Andina sí y solo sí pueden expedir acciones de naturaleza nominativas, en tanto el artículo 668 de una acción al portador, pues esa disposición está suspendida temporalmente. Ahora bien, respecto a la imprescriptibilidad, debemos tener dos puntos en relación. La acción como relación jurídica permanente es imprescriptible. Ahora bien, porque los derechos inherentes a la calidad de accionista se mantienen en cabeza de su titular. No obstante, y aquí hay que tener cuidado, lo que sí puede ser susceptible de prescripción son los derechos que subyacen a la calidad de accionista. Sí pueden prescribir, dada su naturaleza patrimonial como consecuencia del no ejercicio de los derechos de la calidad del accionista que le confiere por ser titular. Por último, tenemos, y conforme al artículo 378 del Código de Comercio, las acciones son indivisibles y en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una acción pertenece a varias personas, estas deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionista. Teniendo en cuenta que las acciones reflejan la situación jurídica del asociado y ocasionan un conjunto de derechos en su titular en relación con las compañías que las emiten, pues sabemos que existen unos derechos económicos y unos derechos políticos. Los económicos, una clara descripción es participar de utilidades sociales en cada ejercicio, recibir una parte proporcional de los activos sociales en caso de liquidación, suscribir con preferencia en cada nueva emisión de acciones, retirarse de la sociedad y obtener el reembolso anticipado de su participación, enajenar libremente sus acciones, salvo el derecho de preferencia en la negociación. Por otra parte, los derechos políticos son la voz y el voto de las deliberaciones sociales, inspeccionar los libros y papeles de la sociedad y el de ser convocados a las reuniones del máximo órgano social.
De luego que la principal diferencia en este punto de las acciones respecto de las cuotas o partes de interés es que requieren estas dos últimas para su cesión una modificación del contrato social, mientras las acciones se negocian por medios de procedimiento muy simples, como lo prevén la circulación de los títulos valores. Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto fueron incluidas en la Ley 222 de 1995. En efecto, en los artículos 61 a 65 de esta legislación han sido reguladas. No obstante, ya desde la Ley 27 del 90 se habían establecido un primer momento. No obstante, por unos requisitos muy rígidos, no había tenido una aplicación real en el mercado accionario, tanto del sector real como del sector financiero. Es importante establecer que esta clase de acción no puede representar más del 50% del capital suscrito. Por otra parte, en los artículos 62 a 65 encuentra su regulación. Igualmente, como su nombre lo indica, esta clase de acciones son las más apetecibles por quien eminentemente tiene una vocación de inversionista y su proceso es especulativo, de tal manera que poco o nada le importa la gestión de la sociedad. Dos son los mecanismos para adquirir acciones. En un primer lugar, es una emisión y colocación de acciones cumplida por la sociedad. Esta emisión primaria significa que las acciones son creadas en forma originaria en el acto de emisión y liberadas por la sociedad de entre aquellas que se encuentran en cartera, por estar autorizadas en los estatutos sin haberse aún sido suscritas. Una segunda modalidad para adquirir la titularidad de acciones se contempla en la transferencia de títulos ya admitidos, o lo que se conoce comúnmente como el mercado secundario y obedece a actos entre vivos, sucesión por causa de muerte, adjudicación por decisión judicial o administrativa. Ahora vamos a hablar de la Asamblea. La constitución de la Asamblea está determinada por el artículo 419, ya que serán los accionistas reunidos con el quórum y las condiciones previstas en los estatutos para que ésta se dé. En torno a las funciones están en el artículo 420. Si bien el Código de Comercio enuncia 7, pueden llegar a ser más, dependiendo de lo que establezca la ley o los estatutos. Dentro de las asambleas hay dos tipos de reuniones, ordinarias y extraordinarias. La primera, según el artículo 422, deben llevarse a cabo una vez al año, en fecha señalada por los estatutos o dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, y tendrán 6 actividades a realizar. Mientras las extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía por convocatoria de los administradores, junta directiva, representante legal o revisor fiscal. En el artículo 423, además se establece que el superintendente podrá ordenar su convocatoria en 3 casos específicos, cuya orden de convocarla deberá cumplirla el representante legal o revisor fiscal. En las reuniones extraordinarias, la deliberación y decisión según el artículo 425 solo se podrá tomar sobre lo incluido en el orden del día de la convocatoria, pero por mayoría ordinaria, según el artículo 68 de la Ley 222, que es la mitad más uno, podrá discutir sobre temas no incluidos en el orden del día. En las reuniones de segunda convocatoria, que se encuentran reguladas por el artículo 429 del Código de Comercio, modificado por el artículo 69 de la Ley 222, establece que éstas se presentan cuando convocada la asamblea, esta no se lleva a cabo por falta de quórum, por lo que deberá citarse una nueva, no antes de 10 días ni después de 30 días, contados desde la fecha fijada de la primera reunión. Hay que tener claro que esta nueva reunión decidirá válidamente con un número plural de socios, cualquiera sea la cantidad de acciones presentes. Con respecto a requisitos de asambleas, está la convocatoria, la cual deberá hacerse de acuerdo a los estatutos, donde en las reuniones que haya de aprobarse los balances de fin de ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con 15 días hábiles de anticipación. En los demás casos bastarán con 5 días de antelación. Ahora el lugar y la fecha.
Se reunirán en el domicilio principal de la sociedad en el día y hora establecido en la convocatoria, pero también podrán reunirse sin previa citación en cualquier lugar, cuando estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas. Quórum y mayorías. Según el artículo 68 de la Ley 222, la Asamblea deliberará con un número plural de socios, que por lo menos representen la mitad de una de las acciones suscritas, a menos que los estatutos estipulen un rango inferior. Con respecto a la suspensión de las deliberaciones, en el artículo 430 las deliberaciones de la Asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego, por solicitud de un número plural de accionistas que representen el 51% de las acciones representadas, pero las deliberaciones no podrán prolongarse por más de 3 días. En el artículo 431 se establece que el libro de actas debe constar lo ocurrido en la Asamblea, como lugar, fecha, hora, asistentes, decisiones adoptadas, votos, etc. Mientras en el artículo 433 se establece la sanción a las decisiones que se consideran ineficaces cuando sean adoptadas por la Asamblea en contravención de las reglas prescritas en los artículos 419 a 432. Ahora vamos a hablar de la inspección. En el numeral cuarto del artículo 379 establece el derecho a inspección de los accionistas, mientras en el artículo 422 establece que los administradores permitirán el ejercicio de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 15 días anteriores a la reunión. En el artículo 447 menciona los documentos sobre los cuales recae este derecho, que expondré ahora más adelante, donde hay que tener en cuenta la sanción a los administradores, funcionarios y hasta el revisor fiscal que lleguen a afectar el cumplimiento de este derecho, que puede llegar a ser la destitución. Ahora bien, los documentos objeto de inspección los encontramos en la circular externa número 100-5 del 2017 de la Superintendencia de Sociedades, los cuales son a. Libros de contabilidad, B. Correspondencia que hacen parte de los papeles del comerciante, C. Libros de actas de asamblea y junta directiva, D. Libro de registro de accionistas, E. Balances generales y cuentas de resultados, F. Comprobantes y soportes de contabilidad, G. Estados financieros, H. Los documentos de los administradores que deban presentarse al máximo órgano social. Administración y representación legal de las sociedades anónimas. En este tipo de societarios hay 3 órganos a tener en consideración. El primero y el más importante es el órgano de dirección, conformado por una asamblea general de accionistas. Los miembros de esta asamblea, en principio, no participan en la administración directa de la sociedad, por lo tanto, no ostentan la calidad de administradores. Sin embargo, no existe ninguna norma expresa que prohíba que eventualmente estos miembros de la asamblea puedan ser a la vez miembros del órgano de administración. Es por esto por lo que esta Asamblea General de Accionistas es el encargado de elegir el órgano de administración, como se puede ver en la diapositiva. El órgano de administración está conformado por una junta directiva que tiene que contener al menos 3 miembros, cada uno con su respectivo suplente. Este órgano colegiado cuenta con personas elegidas por su especialidad en el manejo de los negocios comerciales. Por lo tanto, no es posible que aquellos administradores deleguen sus funciones de administradores ante terceros. A pesar de que son un grupo colegiado, su responsabilidad es individual. Esto quiere decir que cualquier actuación que se ejecute y que perjudique bien sea a la sociedad, a los terceros acreedores o a los socios, y aquel administrador que no haya intervenido en dicha actuación perjudicial, pues no será responsable por esta. Además, los miembros de esta junta directiva son elegidos a través del cociente electoral. ¿Esto para qué? Para que cada accionista cuente con su representación de forma democrática en la administración de la sociedad. A su vez, el órgano de administración es el encargado de elegir el órgano del representante legal, que lo detenta el gerente. Pero también es posible que a través de un pacto estatutario se establezca que será la Asamblea General de Accionistas quien elija a su gerente, a quien se le exige además que debe tener como mínimo un suplente. Ahora tenemos la figura del revisor fiscal. El revisor fiscal en este tipo de sociedades, es de carácter obligatorio y necesita un suplente. Ese carácter obligatorio hay que tener en cuenta que a través de una ley
o norma imperativa. O sea, no se puede pactar en contrario que las sociedades anónimas no tendrán revisor fiscal. Es por esto que no hay que tener en cuenta otro tipo de consideraciones como un mínimo de ingresos o de activos para que esta figura pues, sea necesaria en la sociedad. El objetivo del revisor fiscal es entonces controlar las actuaciones de los administradores, o sea, de la junta directiva y del gerente, para evitar irregularidades y así proteger los intereses de la sociedad, los acreedores y los socios. En cuanto al derecho de fiscalización o derecho de inspección, gracias a que los miembros de la Asamblea General de Accionistas no son los administradores de la sociedad, pues la fiscalización permanente se vuelve innecesaria. Es por esto que la ley limita el ejercicio de ese derecho de inspección a 15 días hábiles antes de la Asamblea General de Accionistas, donde han de aprobarse los balances de fin de ejercicio. Se entiende entonces que el resto del periodo contable, la fiscalización estará en cabeza del revisor fiscal. En cuanto a la votación, hay que tener en cuenta que en este tipo societario no existe el voto múltiple, es decir, un mismo accionista no puede votar dos veces. Por lo que entonces lo que conceden las acciones es por cada acción con voto, el accionista tendrá derecho a un voto. En tratándose de las causales de disolución, en la sociedad anónima tenemos unas generales y otras específicas. Por generales podemos entender, a la luz del artículo 457 del Estatuto Mercantil, que aplican las del 218, en efecto, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, por reducción del número de asociados, por la declaración de insolvencia o liquidación de la sociedad, etc. Y pasamos a un régimen de causales de disolución específicas. Y como lo indica su numeral segundo, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Este es un término objetivo por simple arbitrio del legislador. Digamos que no existe una explicación fundamental para manifestar si eran 5, como pudieron haber sido 4, pues pudieron haber sido 7 u 8. De otra parte, el numeral tercero del 457 también nos indica que cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista, esta norma encuentra una aparente justificación teniendo en cuenta razones del legislador para disgregar o que no se permitieran unos acaparamientos accionarios. No obstante, por otra parte, el artículo 374 del Código de Comercio nos trae una causal adicional, y es la de cuando el número mínimo de socios o accionistas de una compañía de esta naturaleza es inferior a 5, entra en causal de disolución.